Gracias a ustedes por mantener la sintonía con este su gran espacio al final de la semana. Ya estamos aquí de regreso, donde hoy vamos a compartir la experiencia del doctor en nefrología. Él va a hablar de lo que es el cuidado de los riñones con nosotros para seguir orientando lo que es la provincia de Espaillat. Vamos entonces a darle ya la bienvenida formal a nuestro invitado, el doctor Néstor Bencosme. Doctor, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos entonces de una vez a aprovechar el tiempo para que así los televidentes puedan cualquier cosa hacer unas preguntas donde usted puede responderle a través de su experiencia. Doctor, yo quiero iniciar esta entrevista con una pregunta muy esencial. ¿Qué diferencia hay en un urólogo y usted como nefrólogo? Ok. Sí, son dos especialidades que se dirigen a atender los pacientes que tienen alguna patología del riñón y vías urinarias. Lo que pasa es que el urólogo es una rama quirúrgica, son los que se encargan de realizar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico en los pacientes, y nosotros somos una rama clínica, nos encargamos de la patología que no necesitan cirugía. Además, el urólogo se encarga del aparato genital masculino, dice próstata, pene, testículos, lo que sería el ginecólogo en la mujer. Ok. Doctor, en esta parte, usted como especialista, nefrólogo, ustedes, o sea, la razón de ustedes estudiar esta especialidad es específicamente para evitar de que el riñón siga funcionando a la perfección. Sí. La nefrología es una rama, ciencia de la medicina interna de la medicina, que se encarga del cuidado, de la prevención y la atención del paciente enfermo renal. Nosotros lo que hacemos es prevenir la enfermedad renal y cuando ya aparece, prevenir el avance. Porque como sabemos, el avance de la enfermedad renal es lo que lleva a la insuficiencia renal. Que puede llevar al paciente a una insuficiencia renal crónica, terminal, y lo que la gente conoce como diálisis, que la gente teme tanto. Pero los nefrólogos no somos dialisólogos, ¿no? Tenemos que hacerlo porque cuando el paciente lo necesita, ese es el tratamiento, pero nosotros nos enfocamos en la prevención y evitar que la patología avance. En esa parte de lo que es la diálisis, o sea, no son ustedes como médicos especialistas que la realizan, sino tienen otro médico o un asistente que realice esa parte. Es un equipo igual que cualquier otro tratamiento. O sea, es una enfermera, una técnica y el nefrólogo que dirigen la diálisis. El médico tiene que evaluar al paciente cada vez que el paciente se va a dializar, en cada sección, y entonces, dependiendo de muchos parámetros, en muchas situaciones, el médico entonces prescribe la diálisis y los parámetros del equipo. La técnica, la enfermera, es la operaria. Doctor, en esta parte de lo que es la diálisis, hay muchas personas que tienen la necesidad ya de realizarse la diálisis, eso sea diario o sea cada 3 días, y hay muchos pacientes que le temen a la diálisis porque dicen que su vida se va acortando al momento de que le van realizando la diálisis. ¿Qué de cierto es eso? No. Un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, sus riñones no funcionan lo suficiente para mantenerlos limpios, los tóxicos lo matan en semanas, días. Si un paciente ya en ese nivel no se dializa, va a morir. La diálisis es un tratamiento que sustituye la función del riñón. Y eso es muy bueno decirlo porque nosotros podemos decir, los nefrólogos, que somos la única especialidad que tenemos un equipo que puede sustituir la función del órgano. Después nadie más lo tiene. Si usted tiene un problema cardíaco, en falla cardíaca terminal, no hay un equipo que pueda hacer esa función. Nosotros por lo menos tenemos las diálisis que mantenemos el paciente con esto lo más estable posible y el paciente puede vivir años. Conozco pacientes, tenemos pacientes en hospitales, por ejemplo, de Santiago, Cabral Ibáez, que es de donde fue que nos formamos, que tienen 20 años en terapia renal sustitutiva, 20 años en diálisis y hacen una vida prácticamente normal.
Doctor, entonces estas personas que tienen que realizarse la diálisis así tan frecuentemente, usted como especialista, ¿tienen ustedes la garantía de ese paciente de que le va a prolongar la vida dándose las diálisis cuando ya tiene ese problema? En medicina no hay garantías, porque los médicos, si buscamos la etimología de la palabra, cuando nosotros tratamos un paciente, escuche la palabra, tratamos, el antibiótico que le sirve a usted no le sirve a otro. Entonces en la medicina nosotros tratamos de hacer lo mejor para que el paciente esté bien, pero eso depende mucho de la condición del paciente. Hay veces en este punto de las diálisis que el paciente retrasa la entrada por el miedo que tiene. Entonces esos tóxicos que ya el riñón no está depurando van acabando, van dañando otros órganos vitales. Cuando ya el paciente se decide porque no aguanta, nos llega regularmente grave por la emergencia y tenemos que dializarlo en esas circunstancias, y el paciente está muy deteriorado. Esos pacientes no duran mucho, porque no es solamente el riñón ya está muy comprometido. En esa parte de lo que es, o de lo que son los riñones, ¿hay una forma, hay una manera de cómo uno pueda cuidar, de cómo uno pueda prevenir no llegar a ese extremo? Sí, claro. Como le dije, en medicina no hay garantía. Hay pacientes que haciendo todo lo correcto evolucionan como queda insuficiencia renal crónica terminal. Eso depende mucho del paciente, de la genética, de muchas circunstancias, ¿verdad? Pero eso es la parte que el nefrólogo trabaja, la parte de trabajar los factores de progresión de la enfermedad. Si usted fuma, hay que quitar el fumar. Si usted es obeso, hay que bajar de peso. Si usted consume alimentos que puedan ser tóxicos para el riñón, hay que eliminarlos, etcétera, etcétera. Todo eso va a depender del nivel de su enfermedad y qué enfermedad sea. Hay cuidados especiales para cada enfermedad. Y una persona que no tenga insuficiencia renal o enfermedad renal conocida, sabe que lo ideal es llevar una vida saludable. Una vida de no sedentarismo, de comer saludable, bajo consumo de sal, ejercicio, etcétera, etcétera. Doctor, ¿se puede dar el caso de que una persona sin sentir ningún síntoma llegue así, por ejemplo, donde usted como nefrólogo y tenga un problema ya crónico de los riñones? Sí. Crónico es algo que dure más de 3 meses en medicina, ¿verdad? La gente entiende por crónico que es malo. No, lo malo es grave. Hay gente que pueden llegar sin haber sentido nada grave con riñones destruidos total, porque la insuficiencia renal comienza a dar síntomas cuando ya está en estadio avanzado, estadio dentro de la clasificación, que son 5, estadio 4, que es un estadio ya prediálisis, donde uno tiene que decirle a la gente, mire, ya yo tengo que comenzarlo a preparar para que usted esté hábil para una diálisis. Porque ahí es que comienzan los síntomas, cuando los tóxicos están a ese nivel. Entonces ya usted tiene 1, 2 años, 3, 5 años atrás que ya había comenzado el problema, pero usted nunca lo detectó porque no se chequeó. Esta parte de que usted está diciendo de que no se chequeó, ¿hay un tiempo prudente o una edad para uno ir donde ustedes como nefrólogo a chequearse para ver si están realmente funcionando lo correcto los riñones? Claro. Todo paciente que tenga una enfermedad renal debe visitar al nefrólogo mínimo cada 6 meses, aunque esté todo bien. Una persona con enfermedad sistémica que sea factor de riesgo para insuficiencia renal, dígase, todos los hipertensos, todos los diabéticos, todas las personas que padecen de litiasis. La litiasis es una enfermedad que no cura. Litio es piedra en los riñones. Eso no cura. Eso usted forma piedra toda la vida. Tiene que revisarse aunque no tenga nada, porque son enfermedades que son factores de riesgo para insuficiencia renal. Usted se chequea la diabetes nada más, la glicemia, pero nunca fue a un nefrólogo a ver cómo iba el riñón. Puede aparecer esa sorpresa de que el paciente debute ya con síntomas y que ya no podamos hacer muchas cosas. Un paciente que no sufra de nada, las personas después que pasan los 40 años de edad, el riñón pierde 10% de la función por cada década. O sea que si usted tiene 60 años, usted ya solamente por el proceso de envejecimiento natural, el riñón ha perdido un 20% de la función. O sea que después de los 40 años hay que hacerse una revisión periódicamente renal. Okay. Si usted es
paciente, una persona que en su familia, sobre todo padre y madre, han tenido insuficiencia renal, usted tiene que revisarse, no importa la edad, cada año, porque usted tiene predisposición. Para uno cuidar los riñones, tiene mucho que ver lo que es la alimentación del día a día y aparte de, ¿es tan efectiva el tomar agua constantemente durante el día para mantener los riñones limpios en buen funcionamiento? Sí, claro. Es una parte muy importante porque siempre hacemos énfasis en los pacientes, en la alimentación. Muchos de mis pacientes, yo no los veo solo en la consulta, perdón, yo hago que vayan acompañados, sobre todo de quien cocina en la casa, quien es que va a preparar los alimentos y que debe saber cuál es el cuidado de ese paciente. ¿Por qué? Porque el paciente con enfermedad renal o factores de riesgo tiene que cuidarse de muchas cosas, sobre todo la sal y el azúcar. No se sabe cuál es más dañino de las dos, pero los dos son muy dañinos. Un paciente con enfermedad renal no puede comer más de 2 gramos al día de sal, y los condimentos naturales que usamos, los caldos esos de pollo que usamos, solo tiene 8 gramos. Entonces, cuando usted le echa a una habichuela un caldo de pollo y le echa un poquito de sazón, ya usted le está sumando ahí casi 12 gramos en una sola parte de la comida. Entonces, esa es una de las cosas, pero hay muchos alimentos que sí pueden, dependiendo de su condición, afectar el riñón, que uno tiene que identificar cuál es la causa y entonces comenzar a eliminar todas esas cosas. Entonces, tenemos el compromiso de hacer esa visita frecuente donde ustedes para evitar, o para prevenir y saber de que el riñón está funcionando a la perfección. Sí, por el hecho de que la insuficiencia renal crónica y ya en etapa avanzada es una entidad que tiene un costo económico alto para nuestro sistema de salud y para las familias. Y es una enfermedad que, como es un paciente terminal, el paciente en diálisis es un paciente terminal, si no aparece un trasplante va a permanecer en diálisis todo el tiempo y es hasta triste. Usted ve un hijo viendo a su papá conectado a una máquina de diálisis o viceversa, un padre ver un hijo conectado a una máquina, es un escenario un poco triste. Doctor, entonces, ¿qué diferencia hay entre diálisis y hemodiálisis? Diálisis son todas las terapias, ¿verdad? Hemodiálisis es una terapia que usa una máquina donde la sangre circula a través de un filtro para filtrarla y eliminar los tóxicos. Es la máquina que la gente comúnmente ve y conoce. Está la diálisis peritoneal, que es otra modalidad. Es una diálisis donde a través de un catéter se infunde un líquido en la cavidad abdominal, se recambia ese líquido cada 3 o 4 horas, dependiendo del paciente y la prescripción, y el peritoneo es una membrana que recubre el abdomen, la barriga, por dentro, tiene la capacidad de fungir como filtro. Y también es un poquito más lenta, pero existe esa modalidad. Hay hemodiafiltración, hay hemofiltración, o sea, hay muchas modalidades, todas son diálisis. Ya que usted mencionó la palabra filtro, ¿cuál es el beneficio de no utilizar el filtro? Hay que utilizar el filtro, siempre. Sí, el filtro es que hace la función. El filtro hace la función. La máquina regula la cantidad de veces que la sangre pasa a través del filtro durante la diálisis. Pero quien hace la función de filtración, valga la redundancia, es el filtro. El filtro. O sea, es la que, vamos a decir, purifica la sangre. Exacto. Para que pase limpia. Hay diferentes tipos de filtro, diferentes tamaños, de diferentes compuestos que uno lo prescribe en el momento que el paciente se va a dializar, dependiendo de muchas cosas. Entonces, yo tengo una pregunta que quiero que, por favor, usted me la desglose a lo máximo que usted pueda. Sí, cómo no. Una presión arterial descontrolada totalmente, ¿qué tanto afecta a los riñones? Es fácil, si lo explicamos en términos llanos, para que la gente no pueda entender. La presión sanguínea, ¿verdad? Es una presión hidrostática, es la velocidad con la que la sangre circula por las venas.
debe llegar a cada órgano, no solo al riñón, con una medida específica. Si la presión llega por encima del valor normal, entonces el riñón sufre, el cerebro sufre, el corazón sufre. Usted coge una rosa, usted le dice a su hijo, por favor, mójame la rosa, el hijo coge una regadera, muy bien, pero si coge una manguera a presión, ¿qué pasa con la rosa? Se levanta las hojas. Exacto, es un componente físico, que el riñón lo sufre también. La constante presión elevada va creando en el riñón una enfermedad que se llama nefroesclerosis hipertensiva. El riñón se va esclerosando, se va llenando de cicatrices con el tiempo. Entonces, si la presión arterial vuelve ya después de cierto tiempo a normalizarse, ¿también el riñón? No. ¿También? No. ¿De por qué está afectado? El riñón es un órgano que no se regenera. Las celulitas que hacen la función del riñón se llaman nefronas. Usted nace con un número establecido. Las que usted perdió no las vuelve a recuperar. Por eso un paciente después que tiene diálisis no sale sino con trasplante. Okay. Porque el riñón se llenan de cicatrices como las que nos hacemos cuando hacemos una herida en la piel, y esa cicatriz no se borra, eso no se quita. El riñón no se regenera, el riñón, lo que usted perdió, lo perdió. O sea que no hay recuperación. No. Entonces, si es cicatriz. Ahora, si es inflamación, porque esa es la parte que nosotros valoramos, qué tanto de cronicidad, o sea, qué tanto de daño ya fijo hay y cuánto hay que podemos recuperar. Y esa es la parte que trabajamos para evitar que esa que está inflamada, que se pueda recuperarla, y la que esté sana se dañe. Entonces, lo que es la cicatriz no se repara. No. Y si es inflamado, sí, se puede ya recuperar, como usted dice, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Hay veces que los pacientes hacen condiciones agudas, como cuál, el rhabdomiólisis, algo muy común ahora con el asunto de la moda de los ejercicios extremos, que los músculos en ese ejercicio eliminan una sustancia que el riñón tiene que inflamarla, eliminarla, pero que es altamente tóxica para el riñón. El riñón se inflama y se tranca, ¿verdad? Pero está inflamado. Es como cuando usted se zafa un tobillo, que ya el tobillo no funciona, usted se pone un yeso 15 días y después vuelve a caminar. Así mismo pasa con el riñón. El riñón se inflama, lo tenemos que tratar, muchas veces necesitan diálisis, 2 o 3 diálisis para mantenerlo libre de tóxicos hasta que el riñón vuelve otra vez a su trabajo. Pero ya deja cicatrices. Así es. Entonces, ustedes, amigos televidentes, están escuchando, están mirando la respuesta del doctor Néstor Bencosme, donde él está tratando de explicarles a ustedes que hay que cuidar los riñones, hay que darle seguimiento, hay que visitar al nefrólogo para evitar, a través del tiempo, tener problemas renal. Entonces, ya vamos ahora a lo que es un corte comercial, así que mantengo la sintonía porque seguimos al regreso conversando con el doctor Néstor Bencosme, nefrólogo, hablando del cuidado de los riñones. En breve regresamos. Somos esencia de un pueblo laborioso, entusiasta y creyente que se levanta con el sol. Cada jornada es diferente y trae la promesa del nuevo día. Al abrir las puertas, recibimos tantas historias que nos llegan de diversos puntos del país y más allá, porque no importa la distancia cuando se prefiere la calidad y el sabor del mejor mofongo. Usamos productos naturales, frescos, elaboramos nuestro propio chicharrón y velamos por hacerte sentir como en casa. Porque Mofongo Mi Terraza es parte de la cultura y el sabor que nos identifica como mocanos. Y eso nos llena de orgullo. Mi Terraza, el mejor mofongo del país. La Volanta, tu parada. Les recuerdo que estamos ubicados en la autopista Duarte, kilómetro 14,5, tramo La Vega, Santiago. El teléfono de contacto de tu parada La Volanta es 809-276-0102. 809-276-0102 es el teléfono de contacto de tu parada La Volanta, que estamos abiertos de 6:30 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, recordándole a todos
los que se dirigen a la línea noroeste, que al momento que sientan la necesidad de desayunar, de almorzar, de cenar, que se detenga usted ahí en Tu Parada La Volanta, que tenemos una gran variedad para usted en ese rico desayuno que se prepara en Tu Parada La Volanta. También ese rico almuerzo, esa deliciosa cena que solo usted puede degustar en Tu Parada La Volanta. Recordándole que estamos ubicados en la autopista Duarte, kilómetro 14,5, tramo La Vega, Santiago. Y el teléfono de contacto es 809-276-0102. Les recuerdo que tenemos también para usted ahí una gran variedad de dulces y también bebidas nacionales e internacionales en Tu Parada La Volanta, donde usted puede degustar de esa gran variedad que tenemos ahí para usted en... Me levanto en la mañana a trabajar todos los días, buscando un mejor futuro para mí y mi familia. Por eso es bueno contar con gente amiga, que cuando le necesitan se extiende la mano. Se ha convertido en líder en las ventas de motores, pasolas, plantas eléctricas, equipos agrícolas. Avenida Pedro Rivera, número 54, La Vega. Teléfono 809-573-5059. Odalis Motor. Donde todo es fácil. Carlista Comercial es supermercado y almacén. Estamos ubicados en la calle principal número 66, Bomba de Cenoví. Somos supermercado y almacén, con las mercancías siempre frescas, al por mayor y al detalle de toda la región, y también con los mejores precios. Así que venga usted y compare los precios que tenemos en almacén y supermercado Carlista Comercial. Somos también farmacia. Y el teléfono de contacto es de almacén y supermercado es 809-290-8426. Y el teléfono de contacto de la farmacia es 809-290-1894. Quiero recordarle que el horario de trabajo es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado en horario corrido. Y los domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido en Carlista Comercial, supermercado, almacén y también farmacia. Así que venga usted y aproveche los buenos precios que tiene para usted. Almacén, supermercado y farmacia Carlista Comercial en la Bomba de Cenoví, calle principal número 66. Parada La Tinaja. Estamos ubicados en la salida Santiago Navarrete y el teléfono de contacto de nosotros es 809-575-7270. Les recuerdo que estamos abiertos de 6:30 de la mañana a 12 de la noche, donde tenemos para usted un rico desayuno, un almuerzo bien sabroso, una deliciosa cena. Así que en el momento de que usted se dirija a la línea noroeste, deténgase usted ahí para disfrutar del mejor desayuno, del mejor almuerzo, de la mejor cena en Tu Parada La Tinaja. Recordándole que estamos ubicados en la salida Santiago Navarrete después del Puente Seco, para que usted se mantenga ahí compartiendo con amigos y familiares ese rico desayuno, ese almuerzo tan especial que se prepara para usted, también esa rica cena en Tu Parada La Tinaja. Gracias a ustedes por mantener la sintonía con su gran espacio al final. Ya estamos aquí nuevamente de regreso con el doctor Néstor Bencosme, nefrólogo, hablando de lo que es el cuidado de los riñones. Doctor, me sorprende que un niño pequeño, quizás de un par de años o recién nacido, tenga problema de los riñones o problema renal. ¿A qué se debe eso, doctor? Si él tiene una alimentación, entendemos, muy sana. La mayor parte de las enfermedades que afectan a los infantes son hereditarias
o congénitas. Me explico, heredan alguna condición de los padres o nacen con algún daño. Es muy frecuente en los niños las malformaciones de vía urinaria, o sea, los conductos por donde la orina sale desde el riñón, y si hay una malformación en estos, predispone mucho el riñón a que no drene bien, a que el riñón acumule orina, a que haya muchas infecciones, y eso daña. Y como es un riñón pequeño, el riñón de un bebé es un riñón pequeño, un riñón que puede dañar fácil ante todas estas situaciones. ¿Afecta lo que es la leche que recibe el niño, no sea ya la materna, con lo que para poder tener problemas de riñones? Depende. Si el niño tiene una condición renal que ya se conoce, es bueno ajustar la cantidad de proteínas que el niño ingiere, porque si ingiere una dieta rica en proteínas con una enfermedad renal, sí puede afectar un poco la funcionabilidad del riñón. Es bueno siempre que esté en contacto con su pediatra, si ya tiene una enfermedad renal, con el nefrólogo pediatra, porque hay nefrólogos pediatras, nosotros somos nefrólogos de adultos. Vemos niños en ciertas situaciones porque los nefrólogos pediatras son pocos, pero sí, cuando ya hay una situación de esa envergadura, sí nosotros hacemos los contactos correspondientes, mandamos un paciente a la capital, si es necesario. Doctor, hay una pregunta, ¿es difícil determinar el momento de que una persona puede perder la vida a través de lo que es problema renal cuando tiene que realizarse la diálisis? Porque ya esa parte la decide Dios. Pero una persona, ¿qué tiempo promedio puede durar dializándose? Eso es una pregunta que es muy difícil de contestar. Los pacientes lo hacen siempre, pero es bueno que entiendan algo. El riñón es un órgano que controla la presión arterial. El riñón es el órgano que controla la presión arterial, controla el volumen de agua, de electrolitos, produce sustancias para producir sangre, para manejo de las glucosas, mantiene el equilibrio de ácido en el cuerpo. O sea, cuando el riñón no funciona, el cuerpo total entra en desequilibrio. Y cuando tiene un paciente que está en desequilibrio total constante, es un paciente que en cualquier momento puede perder la vida. Tenemos pacientes que lo dializamos, tienen 2 meses en diálisis, 3 meses ya estable. Las primeras diálisis uno siempre tiene que hacer muchos ajustes porque es un paciente nuevo en el programa, pero ya después el paciente estable va a su diálisis bien, sale bien, va a su casa, en la noche un infarto. O sea, son cosas que el paciente renal es un paciente que tiene en diálisis muchos riesgos de hacer cualquier evento, en cualquier momento. Eso se lo explicamos bien a las familias. Que es un paciente, como le dicen, una cajita de sorpresa, una caja de Pandora, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, por más estable que esté. A veces el paciente haciendo las cosas bien, o sea, llevando su dieta, su tratamiento, todo, puede pasar cualquier cosa. Doctor, entonces, en resumen, usted sugiere de que nosotros debemos ir, aunque no sentimos nada, donde ustedes, los nefrólogos, hacer un chequeo para ver cómo están funcionando los riñones. Sí, si es un paciente con factor de riesgo más, todo diabético, hipertenso, debe ir a un nefrólogo por lo menos cada 6 meses, aunque esté todo bien. Porque hay que detectar cuando comienza la nefropatía inicial. En el momento que inicia el daño al riñón, nosotros podemos detectarlo y tratar de frenarlo ahí. Bien, y no esperar a llegar a diálisis, que es la parte triste de cuando a mí me llega un paciente al consultorio por primera vez que dice nunca he ido a un nefrólogo y me llega y yo tengo que hablarle de diálisis, es muy difícil. Y para él mucho más todavía. Sí, para todo, para su familia, para todo. Doctor, en esta parte de los que los riñones, cuando una persona tiene ya la necesidad de realizarse una cirugía para eliminar un riñón, ¿qué tanto riesgo tiene el que le queda bueno? El riesgo se duplica. Un paciente monorreno, como le llamamos, o sea, que tiene un solo riñón, el riesgo de dañarse ese riñón es el doble, porque ya ese tiene que hacer el trabajo de los dos. La función doble. Sí, ya ese tiene que filtrar todo lo que hacía el otro. Incluso el riñón crece un poquito. El riñón crece, se hipertrofia, tratando de compensar un poco la falta del otro.
Pero aparte de eso, usted dice, ok, hace la función doble. O sea, le hago esta pregunta porque tengo alguien llegado a la familia que hace aproximadamente 15 años que tuvieron que hacer una cirugía para sacarle un riñón. Y esa mujer está con 92 años lúcida. Sí, sí, un paciente puede vivir muy bien con un solo riñón. Porque incluso cuando usted trasplanta a un paciente le pone un solo riñón, no le pone dos. Y ese paciente sale de diálisis y todo con ese solo riñón. Hay gente que nace con un riñón y se vienen dando cuenta viejo, que se hace una sonografía por otra cosa, porque tiene un dolor de abdomen o algo, y ahí detectan, pero ven acá, tú tienes un solo riñón, y ahí lo sabe. Ese riñón puede compensar y puede hacer la función, obvio, que tiene 2 veces más el riesgo, el doble de riesgo de dañarse ante una situación X. Doctor, ustedes como especialistas en esta parte, ¿pueden determinar antes de si un paciente va a aceptar el trasplante de un riñón, si va a ser efectivo? Le hago esta pregunta porque tengo un amigo que vive en Estados Unidos y ya lleva 4 trasplantes y no lo acepta, incluso hasta el de su padre. Sí, sí, ya se hacen muchas pruebas, de compatibilidad, ¿verdad? De compatibilidad. El paciente se prepara bien antes de, porque hay que tratar de corregir todo lo que pueda dañar el riñón agudo, ¿verdad? En el momento en el tiempo próximo. El riñón es muy probable que se dañe como quiera 5 años, 10 años, porque si le dañó el riñón la diabetes, usted le pone un riñón al paciente, pero el paciente sigue siendo diabético. Y si el paciente no se controla, ese riñón que se trasplantó también se va a dañar. ¿Entiendes? Es un asunto de que hay un estilo de vida totalmente nuevo. Esta parte que usted dice totalmente nuevo, al momento de que ese paciente ya ha sido detectado por ustedes que tiene problema renal, para ustedes manejar ese paciente, porque ya para él eso es, o para nosotros, los pacientes, ya eso es, como dicen, una amenaza de muerte. ¿Cómo ustedes manejan esa parte al momento de decir, mira, tú tienes problemas renal, va a haber que dializarte? ¿Cuál es la reacción que toma el paciente frente a ustedes y ustedes para darle esa información? Sí, mire, hace un momento le explicamos, por lo menos en mi consulta, ese tipo de paciente yo no lo veo solo. Yo trato de que vayan los responsables. Si es un señor, que vaya su esposa y uno de los 2 hijos de los que tengan. Si no tiene hijos, hermanos, etcétera. Porque esto es un cambio del estilo de vida totalmente diferente que tiene que asumirlo la familia completa, ¿verdad? Tiene que conocer. Es bueno decirle a los televidentes que cuando la creatinina sube, que es el análisis que nosotros usamos para ver cómo está la función del riñón. Cuando sube un punto, 0.1, algo sube del valor normal, es porque ya la mitad de cada riñón se ha dañado. ¿La mitad? Sí. Cuando la creatinina sube, es porque ya el riñón ha perdido más del 50% de la función. Entonces, cuando me llegan pacientes con el valor es hasta 1.2, que me llegan con 1.3, 1.4 de creatinina, yo tengo que sentar a ese paciente, hablarle de todo, del trabajo, de la comida, de cómo va a dormir, de todo. Una consulta de casi 2 horas. Y hay que explicárselo a los familiares para que estén pendientes. Desde ese momento su vida cambió. Su vida cambió hace tiempo, porque él venía enfermo hace tiempo, no lo sabía. Tenemos que una charla larga y tenemos que saber cómo hablar, porque es una noticia que impacta. Es una noticia que impacta. Entonces, usted dice que con un punto que suba, ya tiene un 50% de riñón. Ya se perdió el 50% de cada riñón de la función. Desde que la creatinina se elevó, ya hay pérdida del 50% de cada uno. Entonces, los normales, hasta 1.2, que es más o menos el rango de la mayoría de los laboratorios, de 0.8 a 1.2. Entonces, ¿eso puede bajar con algún tratamiento? Si es inflamado, que esté el riñón, si es una inflamación, se trata y eso baja. Ahora, si ya es crónico, por daños crónicos, que eso es lo que nosotros tratamos de determinar cuando los pacientes van de nosotros, ya ahí sí no hay vuelta atrás. Cuando usted dice que si está inflamado y baja, ¿puede ya aún así tener cura?
Sí. O sea, el paciente que el riñón se inflamó, que es algo agudo, nosotros lo tratamos, el riñón vuelve prácticamente a su normalidad, la creatinina vuelve a su normalidad. Incluso yo tengo pacientes que van por primera vez 4 de creatinina, 5 de creatinina, ya es, cuando uno calcula cuánto está filtrando ese riñón, ya el paciente cae en una clasificación de prediálisis. Pero ahí se comienza a hacer ajustes de dieta, de eliminar ciertas cosas que come, medicamentos que usa, etcétera, etcétera, y esa creatinina a veces baja de 4 a 2 puntos y pico, a 2, y eso lo aleja mucho de la diálisis. Pero es con un cambio total del estilo de vida, como le hablamos, y eso lleva un sacrificio enorme para todos, para ellos como pacientes, para la familia y para nosotros, que tenemos que darle un seguimiento muy de cerca a esos pacientes. Usted dice lo aleja, si baja la creatinina, ¿verdad? ¿Qué tanto lo aleja? Como le digo, si la creatinina estaba en 4 y estaba en etapa prediálisis, si la creatinina baja a 2, ya está en una insuficiencia renal estadio 3, vamos a decir, estadio 2-3. O sea, ya es un paciente que con esos niveles, si se lleva las cosas bien y no hay ninguna otra eventualidad, puede hasta no llegar a diálisis. Ok. Me gusta la respuesta suya, doctor. Muy interesante eso. Sí. Doctor, entonces, el tiempo que nos queda, yo quiero de que usted aproveche, por favor, y nos diga dónde usted elabora los teléfonos y también su horario. Ok. Estamos laborando en el consultorio número 8 del Instituto de Especialidades Médicas en horas de la mañana, el horario de consulta de 8 a 1 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Trabajamos en la unidad de hemodiálisis que tenemos aquí en Moca, en Centro Diagnóstico Avanzado, que está en la entrada del que la gente conoce los Cáceres, ¿verdad? Por el monumento del agricultor. Es una unidad que le brindamos servicio a los pacientes que ya están en terapia renal sustitutiva, en diálisis crónica, para pacientes ambulatorios que van desde su casa, se dializan y otra vez. Que hay mucha gente que no conoce que Moca es unidad de diálisis muy competitiva. Nosotros trabajamos también en Santiago y la unidad de aquí no tiene nada que envidiarle a una de allá. Los pacientes no tienen por qué dar ese viaje, más pacientes de diálisis a Santiago ya buscando una terapia. Doctor, nos queda un minuto. Por favor, envíele a través de su experiencia un mensaje a cada persona del cuidado de los riñones. Bien, todo paciente que tenga factores de riesgo, dígase diabetes, hipertensión, piedras, nosotros llamamos lito, debe revisarse con un nefrólogo por lo menos cada 6 meses. Si usted no tiene la facilidad, porque vive en un campo lejano, de ir a un nefrólogo, vaya a la clínica, a la policlínica más cercana, hágase un simple examen de orina. Cuando hay alteración del examen de orina, ya comenzó el riñón a sufrir. Es tan simple como eso. Si su examen de orina está bien, el médico general que está ahí está capacitado para leer un examen de orina, usted puede muy probablemente estar tranquilo. Llevar una vida sana, lo más sano posible, comer lo más sano posible, practicar ejercicio, hacer deporte y tomar mucha agua. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de este espacio. Agradecido del doctor Néstor Bencosme, nefrólogo, con su experiencia que nos ha brindado a ustedes hoy la información de cómo nosotros debemos cuidar los riñones. Doctor, a usted mil gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a usted por la misma. A ustedes, amigos televidentes, también gracias que compartieron con nosotros esta entrevista en el día de hoy. Que tengan todos un feliz sábado, un feliz resto de fin de semana y hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Gracias a todos y buenas noches.